La biología es la ciencia que estudia la vida. Su campo es muy amplio, pues se encarga de investigar todos los grupos de seres vivos desde diferentes puntos de vista, su forma, sus funciones, su comportamiento y su desarrollo, y las relaciones que establecen con su hábitat, entre otros aspectos. La biología se considera una ciencia experimental que busca explicar de forma razonada y mediante experimentos controlados los procesos que ocurren en los seres vivos y establecer los principios que rigen en él. Es importante saber las áreas de estudio de la biología, pero también es importante saber que uno de los aspectos principales del estudio de la biología es la célula. Para ello debemos recordar ciertos aspectos relevantes de lo que es la célula. Por ejemplo, ¿qué es una célula? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales es posible estudiar? ¿Cómo podemos diferenciar los diferentes tipos celulares? Para poder identificar y para poder responder a estas preguntas, es muy importante recordar algunos aspectos básicos de lo que es la historia de la célula, como por ejemplo, cuáles son los postulados de la teoría celular. Los primeros conocimientos sobre la célula se remontan al año 1665, gracias a las observaciones de tejidos vegetales realizadas por Robert Hooke. En su obra Micrografía describió con detalle que el tejido de corcho, tejido de corteza de un árbol, estaba constituido por una serie de pequeñas celdas parecidas a las de un panal de abeja, a las que denominó células. Sin embargo, estas celdillas del corcho no eran realmente células completas, sino que paredes de células vegetales muertas. Un contemporáneo, Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, rico comerciante de hilos holandés y naturalista aficionado, construyó un microscopio simple que aumentaba una imagen hasta 200 veces. Gracias a sus microscopios, este naturalista pudo realizar interesantes descubrimientos al observar el agua de las charcas y los fluidos internos de los animales. Pudo ver por primera vez un organismo unicelular, a los que denominó animáculos. También observó levaduras, espermatozoides, glóbulos rojos e incluso algunos pares de bacterias. Durante el siglo XVIII apenas hubo avances en el estudio de la célula, porque no se perfeccionaron los microscopios y por tanto no se pudo mejorar la calidad de las observaciones. Fue así que los tejidos animales no fue posible observarlos durante mucho tiempo y no resultó tan sencillo descubrir que también estaban constituidos por estas pequeñas partículas denominadas células. Antes de 1665, la teoría celular se basa en las observaciones de Hooke, el cual realizó, como recordemos, las primeras observaciones de células vegetales. Él debemos identificar que no es el que va y observa las células vegetales en sí, sino que lo que él observa son las paredes de las células muertas vegetales. Luego, Leeuwenhoek trabaja construyendo microscopios y observa glóbulos rojos, espermatozoides y algunas bacterias. A lo que él llama microscopio es un conjunto de lentes que lo juntó y gracias a eso podía amplificar las imágenes. Alrededor de 1824, de Trouche, biólogo y fisiólogo francés, establece la idea de que las estructuras microscópicas de algunas plantas y animales eran muy similares y que los diversos tejidos estaban formados por células diversificadas. En 1838 aparece el primer y segundo postulado de la teoría celular, los cuales van a ser planteados por Matthias Schleiner y Theodor Schwann, quienes basándose en los estudios previos propusieron la idea de que todos los seres vivos están formados por células. Esta propuesta inicial, complementada por nuestros descubrimientos, pasó a constituir los dos primeros postulados de la teoría celular. En 1855, el postulado de Rudolf Virchow nace a partir de las observaciones que él realizó. Él era un médico patólogo alemán que luego de estudiar el origen de las diversas enfermedades propone que éstas se debían en primera instancia al mal funcionamiento de las células. También postula que las células provienen de una preexistente, constituyendo así el tercer postulado de la teoría. Dentro de la historia de la teoría celular podríamos partir con el principal personaje de la microscopía, que es Anton van Leeuwenhoek, que es el que crea el primer microscopio.
Él descubre microorganismos, ¿cierto?, que estaban estancados y es lo que él le denomina animáculos. A partir de esto podemos ver, por ejemplo, que Theodor Tran y Matthias Schleiner fueron los primeros en lanzar parte de la teoría celular. Por lo tanto, dentro de la teoría celular podríamos decir que la célula es la unidad básica de la estructura de los sistemas vivos, que es la unidad de función de todos los seres vivos, es la unidad básica de origen y también es la que contiene la información genética para la herencia. El microscopio electrónico se consiguió adelantarse a través de las estructuras finas de las células y llegar a conocer algunas estructuras moleculares. Sin el desarrollo tecnológico de los microscopios hasta llegar a los microscopios que actualmente se utilizan como los confocales o de barrido, difícilmente se podrían estudiar las características básicas de la célula y menos aún identificar los organelos de los cuales está compuesta. Por lo tanto, la teoría celular se va a resumir en tres postulados. Primero, que las células que están acá, que en este caso corresponden a células de la mucosa bucal, es decir, de las paredes internas de la mejilla, van a corresponder a la unidad morfológica. Las células corresponden también a una unidad fisiológica y también una estructura de origen y de herencia. ¿Qué significa que sea una estructura de origen y de herencia? Significa que toda célula proviene por división de otra célula y que solo pueden surgir a partir de otras ya existentes. Es decir, que para que aparezca una célula tiene que haber una célula madre. Que sea la unidad morfológica de todos los seres vivos, es decir, que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Además de ser la unidad fisiológica, la célula como unidad es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para permanecer con vida. A partir de lo anterior se pueden afirmar los siguientes hechos que completan la teoría celular. Las células son similares en cuanto a su composición química. La actividad de un organismo depende de la actividad total de sus células. Recordemos que los organismos o los seres vivos están formados por una unidad básica denominada célula. Las células contienen información hereditaria que se transmite a las células hijas. Por otra parte, debemos recordar que un organismo va a estar formado básicamente por células. Y estas células se van a agrupar formando tejidos. De esta forma podemos ver, por ejemplo, que en el caso del tejido adiposo está formado por adipocitos, que van a ser las células. En la sangre, que va a ser otro tejido, vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que también son células que van a estar formando parte de este tejido. Lo mismo ocurrirá con el tejido óseo, con los cartílagos, con el tejido conectivo y también con el tejido conectivo laxo, en este caso la piel. Para finalizar, debemos recordar los diferentes niveles de organización. Acá en la imagen se observa de forma ascendente los niveles de organización. Tenemos el átomo, que un conjunto de átomos va a formar una molécula. Conjunto de moléculas van a formar una macromolécula. Cuando las diferentes macromoléculas se unen, van a formar estructuras denominadas organelos. Al conjunto de organelos que van a estar distribuidos se van a conformar a lo que se denomina célula. En este caso, la célula es la unidad funcional y estructural y de herencia de todos los seres vivos. Cuando estas células se agrupan para cumplir una determinada función, van a formar a lo que denominamos tejidos. A un conjunto de tejidos le denominaremos órganos, al conjunto de órganos sistemas y al conjunto de sistemas que van a formar a un individuo lo vamos a organizar en un individuo u organismo de tipo pluricelular.